Estimados amigos y amigas del Facebook, buenas noches. Hoy viernes 16 de julio del año 2021 vamos a exponer dos temas de interés nacional. Vamos a continuar con la exposición que dejamos el viernes pasado. Expusimos sobre los requisitos para los candidatos en las elecciones municipales. Hoy día vamos a explicar dos temas. Uno, los requisitos para ser candidato en las próximas elecciones regionales. Y el tema 2 será la elección de los candidatos en elecciones primarias y las elecciones internas. Esos dos temas son muy importantes en esta coyuntura electoral. Bueno, para recordar, ¿no? ¿Cuándo van a ser las elecciones? Las elecciones se van a llevar a cabo el día domingo 2 de octubre del año 2022. ¿Cuándo tiene que convocar a elecciones el presidente constitucional de la República? A más tardar el día 3 de enero del año 2022. ¿Cuándo deben inscribirse a más tardar las organizaciones políticas? Hasta el 2 de marzo del año 2022 tienen plazo para inscribirse las organizaciones políticas. Y los candidatos tienen plazo hasta el 22 de junio desde el año 2022. Las tachas se presentarán en el plazo de 3 días, serán resueltas en el plazo de 3 días. Y las tachas van a tener el costo de el 0.25 o el 25% de una UIT. Actualmente la UIT, ¿cuánto es? 4.400, significa 1.100. Si para el año 2022 se sube más, entonces el 25% de esa UIT será el que se tenga que pagar por la tacha. También es importante mencionarles que el día 15 se ha publicado una ley que justamente tiene que ver con las elecciones primarias. El día de ayer, jueves 15, se ha publicado la ley 31.272, que está modificando la ley de organizaciones políticas. Esa ley la vamos a dar a conocer, la vamos a explicar detalladamente cuando nos toque exponer sobre las elecciones primarias e internas. Muy bien. Cabe mencionar que actualmente, ¿cuántos somos? Me refiero al número de electores. A nivel nacional somos 25.287.954 electores. En el departamento de Junín, ¿cuánto de población tenemos? 1.379.793 y somos un total de 967.640 electores. Hombres, varones, ¿cuántos son? Son el 49.32%, es decir, 477.286. Mujeres, 490.354, que equivale al 50.77%. Es decir,
son más las mujeres electoras que los varones electores. Vamos a iniciar nuestra disertación con lo que habíamos quedado, ¿no? Que es los requisitos para ser candidato en las próximas elecciones regionales. Vamos a, de todas maneras, responder las preguntas. Nos están viendo desde Huaraz. Un saludo para Nair Soto Garay y bien a todos los amigos que se están conectando con nosotros. En su momento vamos a responder las preguntas que nos están haciendo desde ya todos nuestros amigos que se están conectando. Por ejemplo, Jorge Lenin Román nos consulta sobre la paridad y alternancia. En caso de la municipalidad, la alternancia empieza desde el postulante alcalde o desde los regidores. Si es hombre el que postula, se secundaría una mujer como primera regiduría. Es una pregunta que nos hace nuestro amigo Jorge Lenin Román. La vamos a responder más adelante en la exposición que expusimos, pero hoy día la vamos a repetir para las personas que no nos vieron en la exposición del día viernes 9 de julio. Muy bien, los requisitos para ser candidato en las elecciones regionales son las siguientes. Ser peruano. Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser una persona que sea nacionalizado, no habría problema. Pero cuando se trata de gobiernos regionales que están ubicadas en las circunscripciones de frontera, en ese caso sí se tiene que ser peruano de nacimiento. Por ejemplo, un extranjero se nacionalizó y quiere postular en Tumbes, Piura, Madre de Dios, Tacna, está en un lugar fronterizo, no puede ser candidato. Solamente se acepta cuando son peruanos de nacimiento. Pero si hay nacionalizados, por ejemplo, en Junín, Huánuco, Pasco, Cusco, en esos casos sí está permitido la participación. Luego se tiene que acreditar el domicilio por lo menos de 2 años, ¿no? Para presentarse. ¿Y desde cuándo se cuenta los 2 años? Se cuenta desde la fecha de vencimiento de la solicitud. Como les decía, se vence para presentar las solicitudes el 22 de junio del 2022. Entonces, hasta el mínimo, el 22 de junio del 2020 ya tenía que haber tenido su residencia en el departamento donde tiene pensado postular como candidato al gobierno regional. Y si no, no puede ser candidato, pero hay una modificación importante que se ha dado el 5 de diciembre del año 2017, mediante la ley 30.692, que establece que los que son nacidos en la circunscripción regional donde van a postular, ellos pueden ser candidatos, ¿no? Por ejemplo, existe un ciudadano que siempre ha tenido su residencia en Italia por cuestiones de trabajo, en el extranjero, Italia, España, Estados Unidos, etc. Y decide postular en estas elecciones. Pero su DNI está en Italia, está en el extranjero, ahí vota. Pero demuestra que nació en el departamento donde piensa postular, no hay inconveniente, demuestra su acta de nacimiento y ya está. Con eso puede ser candidato. Luego, para ser candidato a consejero regional se requiere ser mayor de edad. Una persona cumplió sus 18 años, tranquilamente puede ser candidato para consejero regional. Ahora, para el caso de gobernador y vicegobernador regional, en ese caso sí se tiene que tener la edad mínima de 25 años. Por ejemplo, hay un candidato que tiene 24 años, tiene 23 y decide postular, no le van a aceptar porque la ley exige tener
25 años para postular al cargo de gobernador o vicegobernador regional. Luego, ser ciudadano en ejercicio y gozar del derecho de sufragio. ¿Quiénes están impedidos para ser candidatos? Los que no pueden postular. No pueden ser candidatos en las elecciones regionales los siguientes ciudadanos: el presidente de la República y los vicepresidentes de la República, ni los congresistas de la República. Ellos, bajo ninguna circunstancia, pueden ser candidatos en las elecciones regionales. Por ejemplo, los que han ganado en estas últimas elecciones ya empiezan a ejercer el cargo a partir del 28 de julio. Y uno de los 130 congresistas decide postular en las elecciones regionales, no puede ser candidato, así renuncie, porque la ley de elecciones regionales no lo permite. Tampoco al presidente ni a los vicepresidentes. Ahora, en el caso de los alcaldes, ¿pueden postular al gobierno regional? Por ejemplo, tenemos vigente el mandato de los alcaldes en estos momentos hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Va a ser el domingo 2 de octubre del próximo año. Entonces, la pregunta es, ¿podrían postular los alcaldes? Sí podrían postular, pero se da la condición de que tienen que renunciar 180 días antes de las elecciones. Si hablamos en meses, significa 6 meses antes. Es decir, tendrían que renunciar a más tardar. ¿Cuándo? Tendrían que renunciar a más tardar el 2 de abril del próximo año. Entonces, en ese caso, puede postular. Si renuncian a más tardar el 2 de abril del año 2022. Y si no renuncia el 2 de abril y renuncia, por ejemplo, el 10 de abril, 11 de abril, y se inscribe, el jurado electoral especial del departamento en el que se presente simplemente lo va a excluir. Entonces, el requisito mínimo, 6 meses antes de las elecciones. ¿Quiénes más están impedidos? Son los ministros y viceministros de Estado, pero ellos, si renuncian, sí pueden postular. ¿Y cuál es el plazo que establece la norma para que renuncien? El plazo es de 180 días antes de las elecciones, es decir, el mismo plazo que para los alcaldes. También pueden postular los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional cuando renuncien 180 días antes. El Contralor General de la República también sí renuncia 180 días antes. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, el jefe de la RENIEC, el defensor del pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, el superintendente de administración tributaria, los titulares y miembros directivos de los organismos públicos y directores de las empresas del Estado también pueden postular, pero todos los que he mencionado también tienen que renunciar 180 días antes de las elecciones. De lo contrario, su candidatura será excluida por el jurado electoral correspondiente. Ahora, ¿quiénes tienen la obligación de solicitar licencia? Por ejemplo, ¿no? Ya hemos mencionado casos en que sí o sí tienen que renunciar. Ahora, hay otros funcionarios que desean postular, pero no hay necesidad de renuncia, pero sí tienen que solicitar licencia. ¿Y cuánto tienen que pedir licencia? 120 días antes de las elecciones, es decir, 4 meses antes de las elecciones tienen que pedir licencia sin goce de haber. ¿Y quiénes son ellos? Son los alcaldes que desean postular a vicepresidente
o consejero regional. Fíjense, el alcalde si quiere postular para gobernador tiene que renunciar 6 meses antes. Pero si quiere renunciar o quiere postular para consejero regional, tiene que pedir licencia, no renunciar, sino pedir licencia 4 meses antes de las elecciones, sea para vicegobernador o consejero regional. Muy bien, los regidores que deseen postular, eso también es importante, hay regidores provinciales, regidores distritales. Entonces, si un regidor quiere postular al cargo de gobernador, vicegobernador o consejero regional, ¿está impedido o puede postular? Sí puede postular, pero también tiene que pedir licencia sin conceder 120 días antes de las elecciones. Por ejemplo, un regidor que desea postular a más tardar tendría que presentar o tendría que hacerse efectiva su licencia a partir del 2 de junio. Si presenta recién el 3, el 4 de junio ya no podría postular porque el jurado observa eso y lo excluye. Ahora, también los que ocupan cargos de gerentes regionales, por ejemplo, ¿no? El gerente de infraestructura, gerente de desarrollo social, gerente de desarrollo económico, los directores regionales, director de trabajo, director de educación, director de salud, y los gerentes municipales también tienen la obligación, si desean postular en las elecciones regionales, 120 días antes. Por ejemplo, le buscan al gerente municipal de Chilca y dicen, señor, tú puedes ser candidato para consejero regional. Y él acepta, tiene que solicitar 4 meses antes de las elecciones la licencia sin goce de haber. Igual caso se da en el caso de los gobernadores y tenientes gobernadores. Bueno, ya que existen preguntas, vamos a responder ya las preguntas. Nuestro amigo Jorge Lenin nos preguntaba desde qué posición empieza la paridad, ¿no? La alternancia. Como lo expliqué en la exposición anterior, la ley ahora te exige que tiene que haber igualdad de presentaciones. Pero no se contabiliza en el caso del alcalde, ¿no? Por ejemplo, la candidata a alcaldía decide presentarse. Entonces, en este tiempo, en este caso, cualquiera puede ser el sexo del que le sigue, no puede ser otra mujer, pero el que le sigue sí varón, luego mujer y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si es varón, puede ser también varón el teniente, pero la persona que le va a seguir en la lista también va a ser, o va a ser mujer, luego varón, mujer. Esa es la forma de alternancia. Ahora tenemos otra pregunta de Nair Soto Garay. ¿Y si un alcalde distrital decide postular a la provincial, qué tipo tiene que pedir? ¿Tiene que renunciar o pedir licencia? Bueno, en el caso de los alcaldes, si va a postular al mismo sitio, ya sabemos que está prohibido, ¿no? Ya no hay reelección. Pero hay un alcalde distrital que cree que es exitoso y bueno, la ciudadanía puede decir, no, mira, tú eres un alcalde exitoso, postula a la provincia. Vaya a la provincia y vas a ganar porque te van a apoyar los demás distritos porque es ejemplo de alcalde. Puede suceder ese caso, ¿no? En este caso, como se trata de un funcionario de elección popular, solamente está obligado a pedir licencia sin goce de haber con una anticipación de 30 días, y es lo que dice la norma. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Ya respondimos la pregunta de Jorge Lenin. A ver, seguimos revisando cuántas preguntas tenemos. Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a continuar
exponiéndonos, pero si desean preguntar pueden hacerlo y pueden interrumpir en cualquier momento, ningún inconveniente. Luego estamos hablando de los candidatos a esas elecciones regionales, ¿no? ¿Quiénes están impedidos de ser candidatos? De manera absoluta. En este caso ya no hay que pedir licencia o renuncio, no. Dice, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, mientras no hayan pasado a situación de retiro, ¿no? Entonces, un policía, un miembro de la Fuerza Marina, de la Fuerza Aérea del Perú, del Ejército, etcétera, no puede postular la selección pasado a la situación de retiro. Luego están impedidos los funcionarios públicos que administran o manejen fondos del Estado y los funcionarios de empresa, sino licencia sin conceder 30 días naturales antes de la elección, la misma que les conceda a la sola presentación de la solicitud. Por ejemplo, en este caso, ¿quiénes están? ¿No? Por ejemplo, los que son gerentes de administración, los tesoreros, por ejemplo, los que son funcionarios de empresas del Estado, ¿no? Funcionarios, por ejemplo, de SEGAM, de la Caja Huancayo, etcétera. Ellos, si desean ser candidatos en las elecciones regionales, tienen que solicitar licencia sin goce de haber 30 días naturales antes de la elección. Es decir, a más tardar el 2 de septiembre del año 2022 tiene que ser concedida esta licencia. Quienes no pueden ser candidatos también son los funcionarios que han sido suspendidos, destituidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú. ¿Quiénes están en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú? Son los magistrados de la Corte Suprema, los de la Constitucional, los presidentes de la República, congresistas. Entonces, a ellos se les sigue un antejuicio político, existe una acusación constitucional y una sanción de parte del Congreso y quedan inhabilitados. En el caso de ellos, no pueden postular, están inhabilitados y por el tiempo que dure la inhabilitación no pueden ser candidatos. Tampoco pueden ser candidatos los que tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Tampoco pueden ser candidatos los deudores de reparaciones civiles que están inscritos en el REDERESI. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que han sido sentenciadas por algún delito y no han pagado la reparación civil. Por ejemplo, dicen, ¿no? Se sentencia a tal persona a la pena privativa de libertad de 3 años, condicional, y al pago de la reparación civil de 5,000 soles a favor del agraviado. Entonces, pasa el tiempo, no paga la reparación civil, él está libre, todo, y decide postular. Y le van a decir, señor, tú ya te inscribiste, pero estamos viendo que tú estás inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles, en el REDERESI, por lo tanto quedas excluido. A ver, Marilú Quispe nos pregunta, si inscribo mi movimiento regional en diciembre de este año 2021, a mí no me pueden exigir requisito de un año de afiliación antes de la convocatoria o un año antes de las elecciones. Esto es el 3 de octubre de 2021. ¿O es que no pueden participar? Eso es lo que me preguntan, ¿no? Bueno, justamente el día de ayer se ha publicado la ley 31.272. El día de ayer, ¿no? Entonces, esta ley ha aclarado a la ley de organización, la ha modificado, ¿no? Porque justamente esa pregunta me hacían cuando estábamos en pleno proceso de las elecciones generales.
me decían, están exigiendo tener un año de afiliación mínima para ser candidato en las elecciones congresales. Entonces, si es así, también van a exigir en las elecciones municipales. Y yo les respondía ante esa pregunta, no existe todavía una precisión legal, solamente están hablando de los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República, pero no dicen nada con relación a los candidatos para las elecciones municipales y regionales. El tiempo me da la razón de lo que afirmé y ayer publicaron la ley 31.272. Ahora sí, esta ley está precisando, ¿no? ¿Qué dice? Está precisando que solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones generales, regionales y municipales puede postular para ser candidato en una elección primaria. El incumplimiento de esta exigencia invalida la candidatura individual. Entonces, pero me van a decir, pero señor, ¿cuándo es la fecha límite de la convocatoria? Es el 3 de enero. Entonces, pues, tenían razón los que decían que tenía que afiliarme a más tardar el 3 de enero de este año 2021. Eso me pueden decir, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Esta ley 31.272 ha establecido una disposición complementaria transitoria que es aplicable únicamente para las elecciones que se avecinan, ¿no? Que es las elecciones municipales y regionales. Y ahí dice, ¿no? Los candidatos a elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del año 2022 deben haber renunciado y estar afiliados a la organización política un año antes a la fecha de los comicios regionales y municipales, es decir, hasta el domingo 3 de octubre del presente año. Dicha afiliación debe estar registrada en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tiempo para afiliarse hasta el 3 de octubre de este año. Por esta única vez, la ley está estableciendo esa disposición complementaria transitoria, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad. Muy bien, continuamos con la explicación. Si no hay más preguntas, continuamos con la explicación que estamos dando a conocer. ¿Quiénes también están impedidos de ser candidatos en las próximas elecciones regionales? Estamos hablando de candidatos para las elecciones regionales, es decir, para consejeros regionales, gobernadores y vicegobernadores regionales. Los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, en el REDAM. Por ejemplo, una persona es demandada por alimentos, no cumple con pagar, le hacen la liquidación, le requieren y no cumple con pagar, lo denuncian penalmente, tampoco cumple con pagar. Entonces, esa persona es inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos en el REDAM. Entonces, por ejemplo, postula, ¿no? El jurado hace las revisiones correspondientes y detecta que está en el REDAM, entonces lo excluye, no puede ser candidato, ¿no? Eso no significa, por ejemplo, que alguien demanda por alimentos a una persona, está postulando y resulta que lo convencen y le dicen, ¿sabes qué? Está postulando, demándale y con eso lo bajamos. A veces se prestan a la malicia. Entonces lo demandan al candidato y con el cargo de la demanda o con el auto admisorio de la demanda dice, señor, presento tacha contra este candidato porque ha sido demandado por alimento, debe por alimento, por eso se le ha demandado. Si no debería, no se le demandaría. En ese caso no procede. Tiene que estar inscrito en el registro de deudores alimentarios en REDAM. ¿Y eso cuándo se da? Cuando se hace la liquidación de los alimentos, cuando el demandado no puede demostrar que ha pagado, ¿no? Eso tampoco significa, pues, alguien hace la liquidación de alimentos, dice, me debe 10.000. El demandado demuestra, señor, señora, esos 10.000 yo te pagué y acá están los recibos, acá están los depósitos, acá están los vouchers, etc. Logra demostrar.
En ese caso tampoco, ¿no? Entonces, tiene que estar inscrito sí o sí en el REDAM. Solamente en ese caso procede la exclusión. De no ser así, puede postular. Seguimos con las preguntas. Kenji Mesa Ramón. Doctor Jorge Luis, buenas noches. Le hice la consulta en el Jurado Nacional de Elecciones sobre la alternancia y paridad y me menciona que se contabiliza de este alcalde. Yo no llegué, pero yo escuché a alguien decirlo que eso no se cuenta. Y dijo, preguntarle en qué dice que no se cuenta el alcalde para la alternancia y paridad y siempre el caso de regidores es impar. Gracias. Excelente pregunta. Vamos a responderla acudiendo a la norma para que no exista dudas. Yo puedo palabrearles, pero no es mi estilo. Voy a leer lo que dice con precisión la norma. Vamos a ingresar a buscar la norma en esos momentos. ¿Qué número es la ley de elecciones municipales? Es la ley 26.864. Vamos a buscar la ley 26.864 que ha sido publicada en el año 1997 para responder con precisión la pregunta que nos hace nuestro amigo Ken. Acá respondemos con total transparencia, con total profesionalismo, porque esa es nuestra obligación, porque las exposiciones tienen que ser totalmente veraces, reales, ¿no? Entonces, acá tenemos la ley de elecciones municipales, la ley 26.864. Justamente esta ley ha sido modificada el 23 de julio del año 2020 mediante la ley 31.030 y que es aplicable a partir de las elecciones que se avecinan, ¿no? Y también se han aplicado en las elecciones generales, como ya es de conocimiento de todos ustedes. Puntualmente dice el numeral 3 del artículo 10. Kenji, te voy a responder con toda precisión. El numeral 3 del artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales, que ha sido modificada con la Ley 31.030 y está vigente a partir del 23 de julio del año 2020. ¿Qué dice? Dice el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que está conformada por el 50% de hombres o mujeres ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer, no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. El criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el total de candidatos presentados por cada organización política. Ahí está clarísima la ley en este numeral 3 del artículo 10 que ha sido modificado por la ley 31.030. Dice bien claro el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista. Dice, no dice se contabiliza o se tiene en cuenta la paridad a partir de la consideración del candidato a alcalde. No dice. En consecuencia, lo que yo les expliqué y hoy día me ratifico es esta, ¿no? Que se hace a partir del alcalde y este es el sustento. Así que sería importante, si ha respondido un miembro del jurado electoral, que revise este numeral 3. Ahora, en cuanto se refiere al número par impar, recordemos que en el departamento de Junín tenemos 5 congresistas ya electos. Pero ¿cuántos candidatos existieron por cada organización política?
han existido 6 candidatos para respetar justamente eso de la paridad, ¿no? Entonces, eso seguramente también se va a regular en los próximos días para aplicar sin ningún problema este numeral 3 del artículo 10 de la ley de elecciones municipales. Bueno, vamos a continuar exponiendo. No hay más preguntas, continuamos exponiendo sobre los requisitos para ser candidatos en las próximas elecciones regionales. ¿Quiénes tampoco pueden ser candidatos en las elecciones regionales? Las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida por la comisión en calidad de autores de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando ya han sido rehabilitados. ¿Eso qué quiere decir? Todas las personas que ocuparon el cargo de funcionarios y cometieron delito de colusión, peculado o corrupción de funcionarios no pueden ser candidatos, así hayan sido rehabilitados. Por ejemplo, un gerente de infraestructura es sentenciado por el delito de colusión. Colusión significa ponerse de acuerdo con algún postor, con algún proveedor para causar perjuicio al Estado. Por ejemplo, hay una sobrevaluación de unos productos, descubre eso el órgano de control institucional, lo pasan a la Procuraduría formula la denuncia y al final el juzgado penal lo sentencia. Pasan los años, ese exgerente de infraestructura cumple la pena privativa de la libertad, presenta su escrito de rehabilitación, el juzgado emite una resolución donde dice usted está rehabilitado. Entonces él dice yo estoy rehabilitado, por lo tanto voy a ser candidato en estas elecciones regionales. Me presento para consejero regional porque toda mi provincia me apoya. Y efectivamente presenta. Entonces, uno de los electores ciudadanos se da cuenta y dice, pero a este señor yo me recuerdo que lo han sentenciado. Revisa y encuentra la sentencia y con eso presenta la tacha. Señores del Jurado Electoral Especial, el señor ha sido sentenciado por el delito de colusión cuando era gerente de infraestructura. Entonces, ¿el jurado qué hace? Le corre, traslada al candidato o al personero legal para que absuelva esa tacha. El personero dirá, pues efectivamente el candidato a consejero regional en su condición de gerente de infraestructura ha sido sentenciado por el delito de colusión. Sin embargo, presentó la resolución del juzgado penal que lo rehabilita. Entonces el jurado electoral especial dirá, señor, de acuerdo al literal F del artículo 14 de la ley de elecciones regionales, no puede ser candidato aún haya sido rehabilitada porque ha sido sentenciada por el delito de colusión. Y lo excluye, no puede ser. Eso es lo que comúnmente lo denominan la muerte civil, ¿no? Y que dicho de paso, muchos candidatos dijeron que iban a presentar, que ya no sean candidatos. Eso ha sido un engaño porque esta ley que ha incorporado este impedimento ha sido publicado el 9 de enero del año 2018 y es la ley 30.717, ¿no? O sea, está vigente desde el 9 de enero del año 2018. Es decir, se aplicó ya en las elecciones que pasaron, ¿no? Porque las elecciones que pasaron, me refiero a las elecciones municipales y regionales, han sido pues en el mes de octubre del año 2018. Y hasta cuando se dio, lo que les decía, ¿no? Se ha dado el 9 de enero del año 2018. Entonces, ya desde esas veces ya está vigente esto de la
prohibición o el impedimento de los candidatos sentenciados por colusión, peculado, corrupción de funciones que están impedidos, ¿no? O sea, no pueden participar, van a ser excluidos. Esos son los requisitos de los que desean ser candidatos a las elecciones regionales, sea para consejero regional, para vicegobernador regional o gobernador regional. Bueno, vamos a señalarles, estimados amigos del Facebook, que también estamos nosotros en YouTube, tenemos nuestro canal, les invito a suscribirse a dicho canal, ahí colgamos todos los videos que viernes a viernes damos a conocer temas de interés nacional relacionados con la gestión pública. Bueno, ahora vamos a pasar al tema número 2, que son las elecciones primarias. Esta modalidad ya ha sido aprobada el 27 de agosto del año 2019 mediante la ley 30.998, pero no ha sido aplicada en las elecciones generales que han pasado, justamente porque adicionaron una disposición complementaria, transitoria, mediante la ley 31.028 que se publicó el 14 de julio del año pasado, que dice que las disposiciones establecidas en la presente ley, o sea, en la ley de organizaciones políticas, relativas a elecciones primarias, no son de aplicación para las elecciones generales del año 2021. Por eso no aplicaron, ¿no? Pero dice, debiendo reactivarse su vigencia a partir de las elecciones regionales y municipales 2022. Eso significa que ahora sí se va a aplicar las elecciones primarias. Es una novedad que se aprobó el 14 de julio del año 2020, ¿no? Justamente esto es consecuencia de la propuesta que hizo el Ejecutivo cuando estaba esa vez Martín Vizcarra, inclusive pidió cuestión de confianza, prácticamente lo aprobaron a la fuerza, ¿no? Que considero que es muy importante porque se transparenta las elecciones en las organizaciones políticas, porque hay algunas organizaciones políticas, no todas, que no practican la democracia, lo que hacen es cuánto vas a dar y de acuerdo a eso te ubico. Eso es lo que en realidad pasa, ¿no? Con algunas organizaciones políticas, mientras que otras pues, prácticamente. Bueno, existe de todo en nuestro país. Las elecciones primarias, ¿cuál es el objetivo de las elecciones primarias? Es establecer las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. Entonces, ahora va a ser así, no va a ser como antes, ¿no? Ahora van a haber elecciones primarias. Entonces, ¿quiénes van a cumplir funciones en estas elecciones primarias? Van a cumplir funciones los 3 organismos del sistema electoral. ¿Y quiénes son esos 3 organismos del sistema electoral? El RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué función tendrá el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC? Ellos van a elaborar el padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? Es la relación de todos los electores desde los 18 años, de todas las personas vivas, ¿no? Ese es el padrón electoral, ahí se considera, ahí están todos los que tienen capacidad de votar a partir de los 18 años. Entonces, el RENIEC es el que va a elaborar el padrón electoral, es el que elabora siempre, ¿no? Luego, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. La OMPE va a organizar ahora las elecciones primarias. Ya no se trata, pues, de, a ver, yo como
grupo político, como partido político, como movimiento regional, organizo las elecciones primarias y ya, pues ahí lo manejo. No, esta vez lo va a manejar, o en esta ocasión de elecciones primarias que se da por primera vez, que se va a dar por primera vez, lo va a organizar la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Jurado Nacional de Elecciones va a facilitar el acceso a las bases de datos de la ventanilla única. Va a fiscalizar las hojas de vida de los candidatos en las elecciones primarias y los candidatos designados. Y va a resolver los conflictos que se van a presentar de las elecciones primarias y va a proclamar a los candidatos elegidos. Fíjense, esa es una novedad. Ahora va a participar el Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales. Ahora, ¿cuándo se va a dar estas elecciones primarias? ¿Qué fecha? ¿Qué mes? El artículo 22 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que las elecciones primarias para elegir a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Primero se tiene que dar la convocatoria a las elecciones municipales y regionales. ¿Y cuándo se tiene que dar? A más tardar el 3 de enero del próximo año 2022. Cuando se publique el decreto supremo que convoca a elecciones municipales y regionales, el Jurado Nacional de Elecciones, en los siguientes días a esa publicación, tiene que publicar una resolución estableciendo el cronograma electoral, tal como ha sucedido en las elecciones generales. En las elecciones generales hubo un cronograma electoral donde decía vencimiento para inscripción de candidatos, vencimiento para presentación de tachas, vencimiento para solicitudes de nulidad, etc. Entonces, eso ha sido establecido en un cronograma electoral. Ahora, estas elecciones primarias serán consideradas en un calendario electoral que será fijada, repito, por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué candidaturas están sujetas a estas elecciones primarias? Están sujetas los siguientes cargos: presidente de la República, representantes al Congreso de la República. Como les dije, no se aplicó para estas elecciones que pasaron, pero sí se va a aplicar para gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Ellos están sujetos a estas elecciones primarias. Están sujetos los que son candidatos para regidores, gobernadores regionales, no, porque acá no está establecido, ¿no? Salvo que antes de la convocatoria existe una modificación y digan que también están sujetos a elecciones primarias los que son candidatos a consejeros y a regidores. Mientras tanto, para las próximas elecciones solamente están obligados a hacer o a someterse a las elecciones primarias los que van a ser candidatos a gobernadores regionales y a alcaldes provinciales y distritales. Muy bien, ¿cómo se dan las elecciones primarias? Las elecciones primarias se dan de manera simultánea mediante el voto universal, libre, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Esa es una novedad muy importante, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones va a establecer el calendario electoral, ¿no? Ahí van a establecer las fechas, ahí van a decir qué fecha va a ser las elecciones primarias. Y va a ser simultáneo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo resido en un determinado distrito
y digo, carambas, este domingo son las elecciones primarias. Bueno, mi amigo está postulando por tal organización regional, pues iré. Entonces estoy ingresando y alguien me detiene y dice, señor, muéstreme su afiliación. Yo diré, pues, señor, ¿qué dice la ley de organizaciones políticas? Dice que pueden participar los ciudadanos afiliados o no. Yo no estoy afiliado, pero deseo participar. Felizmente, acá tenemos a miembros del Jurado Electoral Especial, a miembros de la OMPE, entonces iré pues a quejarme porque se no me está atendiendo. Pero si hay alguien que está o desconociera, ¿no? Entonces se le va a permitir, ahora va a ser así. Estés o no estés afiliado, tú tienes derecho a participar en las elecciones primarias. Ahora, ¿qué sucede? Las elecciones primarias son como un filtro, ¿no?, de todas las organizaciones políticas. Entonces, te ponen un requisito. Por ejemplo, si hablamos de la región Junín. En la región Junín, como les decía, somos 967.640 electores. Por decir, de esos 967.640 electores, participan 800.000 electores. Entonces, al partido político pase a la siguiente fase, que son las elecciones internas, ¿qué tiene que suceder? Tiene que obtener ese partido político el 1.5% emitidos en las elecciones primarias. Y si no pasa, simplemente ya no va a haber elecciones internas de esa organización política. Como les decía, es un filtro las elecciones primarias. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un partido político, ¿cuánto tiene que pasar? O al menos, mínimamente, tiene que obtener el 5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Les decía, por ejemplo, a nivel de la región Junín se presenta o van a sufragar 800.000 electores. Entonces, el 1.5%, ¿cuánto es? Es 12.000. 12.000 electores tienen que haber participado en esas elecciones primarias. Pero si, por ejemplo, participaron 11.500, 11.000, 10.000, lamentablemente ese partido político ya no va a tener opción de participar en las elecciones internas. Fíjense, es como una eliminatoria. Entonces, eso se va a tener que aplicar sí o sí. Ahora, en el caso de los movimientos regionales, el porcentaje se incrementa, es más. ¿Cuánto es? Es 4%. Fíjese, en el caso de los partidos políticos, 1.5%. En el caso de los movimientos regionales, 4%. Si vamos a la misma cifra, por ejemplo, igual, ¿no? 800.000 electores participan en las elecciones primarias. El movimiento regional tiene que haber superado 32.000 votos. Por ejemplo, bajó a 30.000, 28.000, simplemente ya no puede participar en las elecciones internas. Ya no puede participar en el proceso electoral, queda eliminado. Entonces puede decir, pero señor, ¿cómo al partido político nacional con 12.000 lo dejado pasar? Yo tuve 30.000, tengo 18.000 más. Sí, pues. Pero ¿qué te dice la ley de organizaciones políticas? Te dice, en el caso de partidos políticos, 1.5%. Pero tú, como eres movimiento regional, tenías que haber obtenido 4%. Por lo tanto, ya no puedes intervenir en el próximo proceso electoral. Fíjense, ahora, ¿qué pasa cuando existe una alianza electoral? Entonces, en este caso se incrementa al 0.5%. ¿Y cómo es eso? Un ejemplo, ¿no? Dos movimientos regionales deciden hacer una alianza. Entonces, ¿qué se incrementa? 0.5%.
Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El requisito mínimo será, si es que hablamos de 800,000 electores, que hayan participado válidamente en las elecciones primarias, 32,400. Es decir, se incrementa 400 votos más. Por ejemplo, cuando es un movimiento regional, 32,000. Pero hace una alianza, 32,400. Y si no pasa, ya no puede participar en el proceso electoral. Fíjense, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que va a suceder en estas elecciones del año 2022. Novedades que se están presentando. No había anteriormente elecciones primarias. Muy bien, vamos a reiterar lo que dijimos respondiendo una pregunta. El día de ayer, jueves 15 de julio, se publicó la ley 31.272, que modifica los artículos 24A y 24B de la ley de organizaciones políticas, que establece la exigencia del tiempo de afiliación y los criterios de designación directa. ¿Cómo se da esta situación? En la modificación dice que solamente los candidatos que tengan como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria. ¿Cuándo es la fecha límite? Es el 3 de enero del próximo año. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El 3 de enero de este año ya deberían estar afiliados. Y si no están afiliados, simplemente no pueden ser candidatos en las elecciones primarias. Y si se presentan, simplemente van a ser excluidos, simplemente va a ser invalidado. Eso es lo que dice este artículo 24B o 24A. Y el 24B, ¿qué dice? Que se puede dar el 20% de candidatos designados, en el caso de candidatos a consejeros regionales y a los consejos municipales. Y eso puede ser entre sus afiliados o no afiliados, entonces ahí no habría problema. Y pueden inscribirse, lógicamente, cuando tienen un año mínimo de afiliación, ¿no? Entonces, si nos vamos estrictamente a esta norma, muchos no pudieran ser candidatos, porque muy pocos han logrado afiliarse hasta el 3 de enero de este año. A mí me preguntaban, me decían, señor, ¿va a ser así? Yo les decía que no, porque no existía la disposición, pero ahora, ayer recién lanzada. Pero se va a solucionar ¿cómo? Aplicando la única disposición complementaria transitoria, que dice que los candidatos a elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales 2022 deben, de ser el caso, haber renunciado y estar afiliados a la organización política un año antes a la fecha de los comicios regionales y municipales, es decir, hasta el domingo 3 de octubre del presente año. Con eso se salva lo que está en el artículo 24A y en el artículo 24B. Por esa única vez tienen la oportunidad los que están afiliados a un movimiento regional, a un partido político, pero ya no quieren jugar con ellos, sino con otra organización política, tienen para renunciar hasta el 3 de octubre y también para afiliarse. Entonces, logran afiliarse hasta el 3 de octubre, eso se da cuenta al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, con esa situación, ya pueden ser candidatos en las elecciones primarias, que es lo primero que se tiene que dar. Entonces, no va a haber impedimento por esta única vez, pero ya para las próximas elecciones, candidato que no tenga un año mínimo de afiliación antes de la fecha de convocatoria, simplemente no puede ser candidato y puede ser excluido, ¿no?
Entonces, eso hay que tener en consideración. Muy bien, vamos a continuar explicando este tema que es muy importante, el tema de las elecciones primarias. Entonces, otra cosita, lo que les decía en anteriores ocasiones, voy a repetir, hasta el 31 de julio de este año, los movimientos regionales, los partidos políticos, tienen que adecuar su estatuto e inscribir ese estatuto adecuado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y si no lo hacen, simplemente no van a poder participar. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, ninguna organización política ha considerado en su estatuto las elecciones internas, las elecciones primarias, porque esa es una novedad que se ha insertado. Entonces, ahora tienen que considerar en sus estatutos las elecciones primarias y las elecciones internas. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, alguien dice, bueno, pues yo diré que me adecuo a la ley, voy a aplicar la ley, por algo la ley pues es la ley de organizaciones políticas, ya se dio pues la modificación del artículo 24A, la modificación del artículo 24B, y punto, me ciño estrictamente a la ley, porque la ley está por encima del estatuto. Eso pueden decir muchos personeros legales, muchos representantes legales de estas organizaciones políticas, pero no, señor. La norma te dice, si no te adecuas en lo relacionado a tu estatuto, hasta el 31 de julio, yo como jurado electoral no te voy a considerar y te voy a excluir. Entonces, póngase las pilas, estén atentos. El 31 de julio se vence. Y lo que les decía, pues no, existe la posibilidad hasta el 20% de que pueden ser designados directamente sin necesidad de participar en las elecciones primarias e internas. Y también lo que les decía, que se requiere cumplir con la alternancia de hombres y mujeres. A ver, tenemos una pregunta. En las elecciones primarias, un ciudadano puede elegir solo un partido o movimiento, puede votar 10 partidos. Excelente pregunta. A ver. Las elecciones primarias van a ser controladas por el Jurado Nacional de Elecciones, van a ser fiscalizadas y van a ser organizadas por la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, los ciudadanos solamente pueden participar en la elección de un candidato en las elecciones primarias de un grupo u organización política, no en varias, ¿no? Y repito, no necesitas estar afiliado. Yo soy ciudadano, no estoy afiliado, me presento, pues. O estoy afiliado en otro grupo político, pero quiero participar en otro para elegir elecciones en las elecciones primarias, lo puedo hacer, no hay problema. Entonces, esa es la novedad, ¿no? O sea, ya no va a ser como antes, solamente participan los afiliados, no va a ser así. Entonces, eso también se debe tener en consideración. ¿Qué novedades más tenemos? Que los afiliados, bueno, eso es ya lo que dije, ¿no? Pero voy a repetir. Solamente los afiliados pueden participar en las elecciones primarias. Los que no están afiliados no, salvo que se dé ese 20% de la designación. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a explicar lo que es el tema de las elecciones internas. ¿Cómo se dan las elecciones internas? Una vez que se haya pasado este filtro del 1.5% en el caso de partidos políticos, del 4% en el caso de movimientos regionales y del 4.05% en el caso de alianzas electorales, ya se producen las elecciones internas.
internas, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan estas elecciones internas? Se dan a través de la participación de todos los que son candidatos ya elegidos en las elecciones primarias, ¿no? Entonces, en este caso, van a tener la participación igualmente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque ellos son los que van a organizar también estas elecciones internas. También van a participar los órganos electorales de las organizaciones políticas, tal como ha ocurrido en las elecciones internas de las elecciones generales, en las que se eligieron a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República, como ya es de conocimiento de todos ustedes, ¿no? Hemos conocido que todos los partidos políticos han presentado sus elecciones internas, ahí han estado sus candidatos, y finalmente los afiliados decidieron quiénes son los candidatos, y ellos son los que han participado en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, en este caso de las elecciones internas, igualmente el Jurado Nacional de Elecciones es la que va a dar a conocer el cronograma, ¿no? Entonces, primero serán las elecciones primarias y luego serán las elecciones internas. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Repito que las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, se encarga de la elaboración del padrón de electores en base a la información proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas, el famoso ROP del Jurado Nacional de Elecciones. La solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente y la fiscalización de las elecciones internas van a estar a cargo de el Jurado Nacional de Elecciones. Y la organización política también tiene la facultad de determinar los requisitos, la modalidad de inscripción y el número de sus postulantes a candidatos de acuerdo a su normativa interna. Las candidaturas a elecciones internas se presentan ante la respectiva organización política. No vayan a decir, soy candidato a elecciones, quiero ser candidato a elecciones internas y me inscribo en el jurado. No, eso se inscribe ante la respectiva organización política. Los candidatos en las elecciones internas deben estar afiliados a la organización política por la que desean postular y registrar dicha afiliación en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, como ya les dije, es máximo hasta el 3 de octubre de este año por esta única vez, ¿no? Hasta el 3 de octubre tienen que estar inscritos, de lo contrario no podrán ser candidatos. Muy bien, estimados amigos, debo finalizar señalando que en las elecciones municipales y regionales vamos a elegir a 9 alcaldes provinciales, a 115 alcaldes distritales, a 89 regidores provinciales, a 609 regidores distritales y a 13 consejeros regionales. Este programa va a organizar, estimados amigos, el sábado 24 de julio, a partir de las 9 de la mañana, la gran maratón jurídica, que se iniciará a partir de las 9 de la mañana, sábado 24 de julio, 9 de la mañana, por el Facebook de Jorge Luis Olivera Ramírez, la gran maratón jurídica, que consiste en que todos los ciudadanos pueden hacer preguntas de todo tipo, de toda materia jurídica. Por ejemplo, alguien quiere saber sobre contrataciones, la vamos a responder.
Alguien quiere saber sobre multas administrativas impuestas por las municipalidades provinciales y distritales, la vamos a responder. Alguien quiere saber sobre los impuestos municipales, en qué casos están inafectos, en qué casos proceden las multas tributarias, también la vamos a exponer. También, si quieres saber temas civiles, por ejemplo, tienes problemas con tus terrenos, con tus inmuebles, también la vamos a responder. Eso es materia civil. Materia penal, igualmente, en qué casos hay delitos contra la administración pública, los delitos comunes, todo eso también la vamos a explicar. ¿Quieres saber más sobre estas elecciones municipales y regionales? También te vamos a responder, porque el sábado 24 de julio vamos a estar presentes 4 abogados. Un especialista en Derecho Administrativo, un especialista en Derecho Penal, un especialista en Derecho Civil y otro especialista en Derecho Penal. Entonces vamos a explicar todo lo que ustedes preguntan. Eso lo vamos a hacer el día sábado 24 de julio a partir de las 9 de la mañana por el Facebook de Jorge Luis Olivera Ramírez. Ustedes realizarán las preguntas y los abogados responderemos todas las preguntas que realicen a partir de las 9 de la mañana. Estamos llegando a la parte final gracias al auspicio del Estudio Jurídico Abogados Asociados, ubicado en Girón Parra del Riego 814 del distrito del Tambo. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Muy amable, estimados amigos, por esa gran audiencia que nos han dado el día de hoy y que siempre nos acompañan todos los viernes. El próximo viernes también vamos a explicar temas de interés nacional. Por ejemplo, este tema de las elecciones regionales y municipales, las elecciones primarias, las elecciones internas, nos sugirieron varios amigos y nosotros hacemos el programa en base a las sugerencias. Todos los temas que hemos tratado en diferentes oportunidades es gracias a ustedes. Ustedes nos dan la sugerencia, nosotros preparamos el tema y la exponemos. Ustedes tienen para sugerirnos los temas hasta el día martes por la noche. Nos sugieren, hoy día puede ser, mañana sábado, domingo, lunes, hasta el día martes, tienen 5 días. Ahí nos pueden sugerir los temas que desean que nosotros expongamos y lo vamos a exponer. Temas de gestión municipal, de gestión pública y también temas laborales. Muy bien, estimados amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido el día de hoy. Un abrazo a todos ustedes. Hasta el próximo viernes.